Una persona que trabaja en una parroquia me pregunta preocupado si existe algún criterio fijo, estable, de en qué circunstancias un sacerdote puede negarle el bautismo a un niño y si es que es posible que le niegue el bautismo, una cosa tan esencial y tan fundamental. Esta es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque es uno de aquellos ámbitos, de los muchos ámbitos en la iglesia, donde la iglesia establece principios claros, pero deja posibilidades a excepciones o a cambios. ¿Por qué? Porque es imposible normar la complejidad de la vida humana. Y esto lo repito, hermanitos, porque es un criterio fundamental para entender cómo funcionan las normas de la iglesia. A la gente le gustaría que las normas de la iglesia fueran rígidas, inflexibles y sin variables. Y cuando ve que algunas veces se aplican variables, y sobre todo cuando ve que se abusan de esas variables, se irritan y dicen, no, la norma debería ser así o asá. No, hermanos. Jesucristo combatió a los fariseos precisamente porque ellos creían en que las normas estaban por encima de todo. En la iglesia no es así. La persona humana, la realidad concreta, es la que está por encima de todo. Esto no significa que no existan normas que son completamente inviolables. Sabemos que existen verdades fundamentales. Pero en el ámbito pastoral, es decir, en el ámbito de la aplicación pastoral, los sacerdotes se les pide y se espera de ellos, y a veces no están a la altura, pero se espera de ellos y se pide que tengan una gran preocupación pastoral, una gran prudencia y un gran sentido común. Dicho esto, volvamos a la pregunta. Una vez que hemos aclarado esto, volvamos a la pregunta. ¿Un sacerdote puede negarle el bautismo a un niño? La respuesta es que un sacerdote solo podría negarle el bautismo a un bebé en situaciones extremas. Pero lamentablemente, aquí viene la segunda parte de la respuesta, es que esas situaciones extremas existen, sobre todo hoy en día. Con el grado de secularismo y de paganismo, existen esas circunstancias. Entonces, ser bautizado es un acto enorme de caridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado y cuántas veces he dedicado puntos de vista a discrepar rotundamente con aquellas personas que dicen, no, yo voy a dejar que mi hijo escoja de grande si es que él se quiere bautizar, no le voy a imponer, entre comillas, el bautismo? Cuando se piensa en el bautismo como si fuera la inscripción en un partido político, cuando en verdad el bautismo es un sacramento, es un bien, es una realidad sanadora. Es como si ese padre dijera, mira, no le voy a dar esta medicina a mi hijo porque como es bebito, no sé si le gusta o no, ¿no? Entonces voy a esperar a que crezca, sea adulto y me diga, mira, esta medicina me gusta o no me gusta, ¿no? O decirle, mira, no le voy a dar este alimento de esta fruta específica a mi hijo porque no sé si le gusta. Los bebitos no dicen, me gusta la papaya y no me gusta la mandarina, ¿no? Entonces los papás toman decisiones por ellos. Y acá varias veces lo he dicho, y haciendo que un caso para defender la necesidad de proporcionarle a los hijos que amamos, desde lo más temprano posible, uno de los más grandes bienes, el principal de los bienes espirituales, que es insertarlo en la iglesia. Dicho esto, sin embargo, el amigo dice, a veces veo que el sacerdote toma la decisión de negarle el bautismo a un niño y me parece que es una decisión subjetiva, o este amigo no dice arbitraria, pero sí dice subjetiva, implicando que pueda ser arbitraria. Al sacerdote no se le da la gana simplemente, ¿no? Yo no lo sé porque no sé cuál es el proceso de discernimiento. No conozco el caso, no conozco la parroquia, no conozco el proceso de discernimiento. Lo que puedo decir es que la iglesia pastoralmente insiste en que situaciones irregulares
en la familia nunca deben ser impedimento para que un niño reciba el bautismo. En consecuencia, que un niño haya nacido fuera del matrimonio no es motivo para que se le niegue el bautismo de ninguna manera. Que un niño no tenga padres casados no es motivo para que se le niegue el bautismo. Que un niño tenga padres que son divorciados en nueva unión no es motivo para que se le niegue el bautismo. Esas solas cosas por sí mismas no son motivo. Pero hay un tema fundamental que es muy delicado y que es el que nos permite comprender en qué circunstancias extremas pero reales, escasas pero reales, un sacerdote no solamente puede considerar negar el bautismo, sino que tiene el deber de considerar negar el bautismo. Y es cuando el niño que va a recibir el sacramento del bautismo no va a tener ninguna oportunidad previsible de poder vivir su fe. Basta la presunción de que va a poder vivir su fe, ¿no? Pueden venir dos papás que no están casados, que son extremadamente irresponsables, que quieren bautizar al niño por razones sociales, porque los abuelos lo quieren, etc. Y basta que estos padres digan, sí, vamos a educarlos en la fe, para que sea suficiente, y la iglesia diga, vamos a asumir lo mejor en este caso, y vamos a darle al niño el don del bautismo, esperando que la conciencia de estos jóvenes, que ahora, de mala gana y sin pensarlo, están diciendo que van a hacer algo que probablemente no tienen intención de hacer, sea suficiente para que este niño reciba este don. Pero han habido circunstancias, por ejemplo, en que algunos familiares han traído niños a bautizar a escondidas, porque sus padres no son creyentes y se oponen a la fe católica. En ese caso, si el niño va a recibir el bautismo y con el bautismo no solamente los derechos de cristiano, sino los deberes, pero no va a poder crecer sabiendo de sus deberes y no va a poder crecer aprendiendo los deberes o aplicando los deberes, el sacerdote puede perfectamente decir, este no es un caso de un niño que va a poder cumplir o va a poder vivir el sacramento que va a recibir, o este es un caso en el que por lo menos se puede posponer el bautismo para que exista una situación más clara. Entonces, la norma general es que el bautismo no se niega, pero existen puertas abiertas para que el sacerdote aplique el sentido común, no la arbitrariedad, aplique el sentido común. Pues sí existen. Son situaciones extremas, pero existentes, reales. Yo las he visto. Y es más, las he visto en el seno de mi propia familia, donde era imposible ofrecerle el bautismo a una sobrina mía porque lo querían hacer otros miembros de mi familia, en ese entonces apoyado por mí, que no sabía, ¿no? De forma escondida, sin la aprobación, sin el conocimiento de los padres. Entonces, miren hermanos, aquí alguien puede venir con nuevas variables, pero ¿qué pasa si los abuelos se comprometen? Para eso está el sacerdote que tome la decisión, una vez más estoy diciendo. Pero si las circunstancias demuestran que no existen esas variables, no existen abuelos, no existe nadie que pueda educar al hijo, alguien lo está haciendo de buena fe pero a escondidas, ese niño no va a tener las condiciones para poder cumplir con las obligaciones que recibe junto con el bautismo. Para eso están los padres y padrinos. Ellos se comprometen a que mientras el niño sea niñito, reciba la formación y la educación para que entienda que como cristiano ha recibido una responsabilidad y que tan pronto reciba el don de la conciencia, diga, yo me reafirmo y asumo estas responsabilidades. Y de ahí los sacramentos que continúan con la primera comunión, por ejemplo, o la confirmación, que por algo se llama confirmación. Entonces, he querido extenderme un poco en este tema del bautismo, porque creo que nos deja una lección muy importante. Muchas veces, dado que existen o sacerdotes, o laicos, o religiosos, o lo que sea, miembros de nuestra iglesia que abusan de determinadas normas,
Quisiéramos que esas normas se clarificaran mucho más, pero no es eso lo que va a hacer que nuestra iglesia sea más caritativa y más santa. Va a hacer que nuestros hombres que toman las decisiones sobre esas normas sean más como Cristo, sean más prudentes, sean más sabios. Porque la iglesia va a garantizar su subsistencia y el cumplimiento de su misión no porque siga una serie de normas, eso es fariseísmo, sino porque sus miembros seamos más santos y en consecuencia más prudentes y sepamos aplicar de una manera más perfecta, más conformada, configurada con Jesucristo, las decisiones pastorales que tenemos que tomar. Que tengas un buen día.